Desde la Ciudad de México. Fernando, gracias por acompañarnos esta noche. No, gracias por la invitación. ¿Qué es esta ley de comunicaciones y radiodifusión que está proponiendo el presidente? Bueno, la ley de telecomunicaciones se supone que es la implementación de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones que sucedió el año pasado y que, bueno, traía varios avances. Sin embargo, estamos viendo que en la iniciativa que presenta el presidente están estableciéndose medidas que atentan de manera grave contra los derechos humanos de los usuarios, de las audiencias y de las personas en general. ¿Cómo qué cosas? Por ejemplo, yo soy un abogado de la Red en Defensa de los Derechos Digitales y desde nuestra organización, junto con otras organizaciones, hemos estado señalando cómo ciertas disposiciones, por ejemplo, permiten la censura de contenidos, de servicios y de aplicaciones en Internet, es decir, que el gobierno pueda ordenar el que ciertas páginas de Internet sean inaccesibles. También, por ejemplo, hay una disposición que permite a las autoridades, sobre todo en lo que ellos llaman contextos y eventos críticos para la seguridad pública y nacional, poder anular y bloquear las señales de telecomunicaciones de manera total en esas áreas, impidiendo de esta forma, por ejemplo, en el caso de las manifestaciones públicas, impidiendo la organización de los manifestantes, la labor periodística, por ejemplo, y también incluso la utilización de servicios de emergencia que en esos contextos, sobre todo cuando hay desgraciadamente violencia en esos eventos, pues son tan importantes que sean accesibles, ¿no? Estos tipos de medidas han sido denunciadas por organismos internacionales de derechos humanos en múltiples ocasiones y han sido denunciadas su uso en países, pues, francamente autoritarios. Por lo que... Luis Fernando, desde tu punto de vista o desde tus zapatos, ¿qué debería regirse y qué no debería estar regido? Es decir, ¿qué se puede detener y qué no se debería detener? Bueno, lo que la Constitución establece y los tratados internacionales en materia de derechos humanos señalan es que la libertad de expresión ciertamente tiene límites, sin embargo, estos límites tienen que adoptar ciertas formas particulares. Y esas formas son la imposición de responsabilidades ulteriores a las, una persona que transgrede esos límites. Pero lo que no es posible desde el punto de vista constitucional y de derechos humanos es que el gobierno remueva o bloquee contenidos en Internet, ¿no? Sobre todo bajo supuestos tan vagos como los que se establecen en la iniciativa, que en realidad deja abierta la puerta para cualquier tipo de censura política, la cual debería señalarte que ni siquiera es una censura que nos podamos considerar como hipotética, sino que ya tenemos casos documentados, por ejemplo, de la página 1dmx.org, en donde esa página fue censurada por la Secretaría de Gobernación con la colaboración de la Embajada de los Estados Unidos. Así que si sin las facultades legales ya están haciendo este tipo de censura en Internet con motivos políticos, con estas facultades en la ley de telecomunicaciones creo que los ciudadanos debemos, y creo que eso lo demuestra, por ejemplo, la actividad en las redes sociales del día de hoy, la preocupación grave sobre estas medidas francamente regresivas y autoritarias. Fernando, estamos hablando de anular redes sociales en determinados momentos. Entonces, a ver, si yo soy un tuitero asiduo y se me ocurre que quiero denunciar algo, que estoy en contra de algún político o de alguna dependencia política en ese momento, ¿me pueden sancionar? ¿Lo pueden borrar por completo? Bueno, de la manera en la que está contemplada en la ley de telecomunicaciones tan amplia, se podría utilizar estas herramientas para hacer ese tipo de censura política. No se está determinando con claridad las autoridades que podrían llevar a cabo estas facultades, pero eso lo podríamos ver. Por ejemplo, como te comentaba, en el caso de las manifestaciones públicas, cuando una persona testigo, por ejemplo, un abuso policial, como ocurrió el 1 de diciembre de 2012, el hecho de poder documentar ese abuso y poder subirlo a Internet de manera inmediata es determinante para poder documentar violaciones a derechos humanos, y el que se anulen de manera total las señales de telecomunicaciones, no solamente una plataforma, sino de manera total el teléfono, el Internet, en una zona particular, impide que se lleve a cabo esa labor de documentación, ¿no? Bueno, eso de todos modos lo pueden hacer, ¿eh? O sea, con o sin reglas, creo que lo pueden hacer. Pero es ilegal. Un ejemplo, bueno, y creo que tenemos como ciudadanos que defender la legalidad. Sí, no, desde luego. Pero eso, por ejemplo, lo vimos con WhatsApp el día que detuvieron al Chapo Guzmán. Bueno, el tema del Chapo Guzmán, por ejemplo, ha sido utilizado por el gobierno de una manera bastante engañosa. Por ejemplo, han dicho, porque hay otras disposiciones que afectan la privacidad, por ejemplo, el tema de la geolocalización de equipos y dispositivos móviles, donde se ha señalado por parte del gobierno de que esa herramienta fue fundamental para atrapar al Chapo Guzmán, lo cual no es cierto. ¿No es cierto? No. Se cayó las redes de Estados Unidos. No, el tema de la geolocalización. La geolocalización no se llevó a cabo a través de una geolocalización con la colaboración de las empresas mexicanas, sino que fue un teléfono satelital que incluso fue una tecnología que fue aportada por los Estados Unidos. Lo que se está planteando en la ley de telecomunicaciones y en otras leyes es la posibilidad de que
autoridades como el CISEN, como la Policía Federal, como el Ejército, como la Marina, puedan geolocalizar un dispositivo móvil sin una orden judicial y bajo supuestos absolutamente vagos, como dice la ley, para las labores propias de la recolección de inteligencia, lo cual... ¿Y no lo hacen ya? No deberían. Si lo hacen es ilegal, es inconstitucional, es una violación a los derechos humanos. Y creo que la gente reconoce y sabe que, digamos, es momento de defender sus derechos y es lo que está haciendo en las redes. Y, por ejemplo, mañana también he convocado una marcha a las 6 de la tarde del Ángel de la Independencia al Senado de la República, donde la gente pues está empezando a documentarse, informarse y a actuar en consecuencia defendiendo sus derechos humanos. Entonces habría... Ay, perdóname, adelante. No, está bien. Mira, tengo entendido que uno de los artículos, creo es el 145, tú me corregirás, dice que son los responsables de los contenidos en las redes son quien los maneja, ¿no? Los proveedores. ¿Esto es cierto o somos los usuarios? El ¿Cómo se lenguaje que señala el artículo 145 en diversas fracciones, la primera, la segunda y la tercera, abre la puerta para que sean las empresas de telecomunicaciones, por ejemplo, una empresa que te provee el servicio de Internet, podría llegar a ser considerada responsable por lo que sus usuarios y clientes hacen. Esto tiene un efecto inhibidor en la libertad de expresión porque le pone a una empresa privada en una labor que no le toca, que es decidir qué es legal, qué es ilegal, y ante la amenaza de ser responsable, las empresas por lo general bloquean de más, bloquean cualquier cosa que parezca ilegal para evadir esa responsabilidad. Esos mecanismos conocidos como de responsabilidad intermediarios han sido documentados en varios países como terminan censurando contenido legítimo y sirven como pretexto para la censura incluso política, ¿no? Ok, ¿y cuál es el parámetro? Es decir, el parámetro que ellos quieran, ¿no? Si yo decido que esto no me parece y no me gusta y me va a afectar, entonces lo censuro, ¿es así? Ese sería el riesgo y es por eso que debe establecerse de manera clara en la ley que los intermediarios no tienen ninguna responsabilidad sobre los contenidos generados por los usuarios y ellos lo único que tienen que hacer es proveer el servicio de Internet. Si un usuario particular comete una transgresión a la libertad de expresión, pues en todo caso se te pondrá una sanción sobre esa persona bajo supuestos de proporcionalidad y necesidad cuando sea verdaderamente justificada esa interferencia y esa restricción a la libertad de expresión. Pero lo que no es compatible con los derechos humanos, según lo ha sido interpretado en diversas instancias, es censurar contenidos o hacer responsable al intermediario de manera en que se genera un incentivo para la censura privada. Correcto. ¿La convocatoria de mañana quién la hace? ¿A qué hora es y en dónde es? Pues en realidad es bastante orgánica, son organizaciones y también son ciudadanos de a pie, común, que están convocando a esa marcha. Hay otras acciones, hay una marcha en Guadalajara, por ejemplo, y también a seguir presionando a los senadores porque esta semana es muy probable que se discuta y se apruebe esta legislación y, como te digo, desde el punto de vista de varias organizaciones como la que yo represento, vulnera de manera flagrante la libertad de expresión y la privacidad de los usuarios de Internet. ¿Mañana dónde y a qué hora? 6 p.m., Ángel de la Independencia, al Senado. Buena suerte. No, muchas gracias y buena suerte a ustedes también porque esta ley también afecta a los medios públicos como este y afecta a las audiencias de los medios sociales, etcétera. Hay muchas razones para salir a protestar mañana, para seguir presionando al Senado y para protestar también el sábado. Hay muchas acciones. Hay que estar muy informados y seguir este tema y espero que aquí se dé ese seguimiento. Aquí estaremos a la orden, ojalá que no sea la última vez. No, Licenciado Luis Fernando García, especialista en derechos digitales, gracias, buenas noches. Muchas gracias.